lado de la izquierda y siempre del lado de la justicia social, porque bueno, mi propia historia está vinculada a una pelea de izquierda. Yo llego a México y encuentro refugio en este país porque mis padres son perseguidos políticos en la Argentina y como tantos otros refugiados sudamericanos y centroamericanos o españoles antes, yo soy uno de los afortunados que gracias a México puede rehacer su vida. Entonces, pues ese ha sido mi vínculo identitario desde siempre, desde el juguete rabioso. Eh, el David sabe que yo desde mi Facebook lo uso como trinchera para comentar todo lo que me parece bien del actuar del gobierno y acompaño siempre de manera crítica, pero acompaño porque considero que es la diferencia entre esta administración y el desastre que habíamos tenido hasta ahorita es gigantesca y todos tenemos que, en este momento, que apoyar este proceso sin, digo, no de manera obsecuente, pero sí entender que es un parteaguas histórico. Así que es un gusto para mí enorme y además muy agradecido de que me den la oportunidad de hablar un poquito de lo que yo hago acá, en este espacio. Pues muy bien, Federico. De hecho, ya estamos en vivo. Bueno, bueno. Le decimos a David que que por favor, David Marclimo, nos ayude a llevar la mesa. La recomendación que hacemos es que se apaguen los micrófonos. Fabiola Huerta nos está ayudando, como siempre, aquí en la recepción, en la sala de Zoom. Y lo del micrófono, pues es para escuchar bien el diálogo que se entablará, seguramente muy interesante, como siempre ha sido, gracias al gusto literario de David. Y bueno, por la calidad y como lo escuchamos, el sentimiento que tiene de apego, de justicia y pues su convicción tiene que ver mucho con lo que la calle hace. Y bueno, hoy tuvimos una marcha de la derecha importante, una movilización. Creo que nunca debemos de subestimar nosotros estos movimientos de gente que quiere la desigualdad, que quiere que los de arriba aprieten a la clase trabajadora y tenemos que organizarnos porque de otra manera vamos a dejar solo en este proceso a un gobierno que como nunca necesita al pueblo organizado. Y ni modo, con partido o sin partido. Y como nosotros no somos en la calle, no tenemos una dirección partidaria, pues creo que tenemos la libertad y también la responsabilidad de estar promoviendo este tipo de actividades. Y sí pensé en ti, Federico, cuando nos comentas las razones por las cuales ahora eres un hermano mexicano, pues no dejan de ser dolorosas y no dejan de ser lecciones que deben prevalecer en la memoria. En México tuvimos episodios duros, precisamente en esos años cuando tú eras un niño, y sin embargo había esta dualidad del Estado, el Estado con el rostro bueno, amable con el extranjero, porque acogía, asilaba a perseguidos políticos, pero por otro lado operaba también la desaparición forzada y bueno, ¿qué te voy a platicar a ti si eres una persona ilustrada Los propios vuelos de la muerte, que así es, esta historia ya es tu historia también y es la historia de también América Latina, pero así hay es. más esperanza y creo que ahí está Mississippi y aunque todo se vaya, como dice tu canción, que son materiales que me hizo llegar David y que lo estuvimos también difundiendo mucho, la Muchas verdad gracias. es que Muchas gracias. también es delicioso ese aspecto de tu labor creativa. Muchas Yo siempre empiezo y prometo ya callarme porque me emociona mucho siempre tener a todos nuestros invitados y me emociona también que nos acompañen nuestros amigos que el día de hoy, amigas que están hoy, ya se agregó Ernestina, mi tocayo Gerardo, ya está Toño y el camarada Norberto, bienvenidos, está Imelda, muchas gracias, el doctor Bruno Ubiarco, bienvenido, en fin, ya no sé si mencioné a Mauricio, pero muchas gracias. Y pues David, te dejo todo tuyo este conversatorio con nuestro amigo y ya en el momento que tú creas conveniente, si hay preguntas, si hay intervenciones, pues abrimos el micrófono para que los compañeros presentes puedan hacer uso de la palabra, obviamente pues restringido a 2, 3 minutos para que si hay muchos compañeros que quieran participar, pues así lo hagan.
Nuevamente, bienvenidos. Gracias, Federico. David, todo Vale. tuyo. Hola, pues qué tal a todas y a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por dedicarnos una tarde de sábado. Es importante este, conversar y, bueno, pues hablar sobre lecturas, hablar sobre filias y fobias, ¿no? Y tenemos hoy un personaje, eh, pues la verdad, de mi adolescencia. Fui muy fan del juguete. Este, y bueno, para mí es un honor, la verdad, él lo sabe. Federico, voy a leer su presentación aquí en el libro del cual vamos a estar hablando. Pues Federico es la prueba de que los mexicanos nacemos donde nos da la regalada gana, ¿no? Y él nació en la ciudad de Buenos Aires, en el sur del continente. Dice, escribe desde que era niño, incluso antes de dedicarse a la música. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Es cantante del Juguete Rabioso, una banda que fue muy famoso a finales de los 80, principios de los 90, y ahora en 2000, digamos, 2015, 2016, también ha sido compositor de cine. Es, con el debido respeto que Fede me merece, es un biólogo frustrado, le encantan las ballenas. Entonces, en algún momento pensaba irse a La Paz a ver pues a todos esos animalotes que salen ahí entre el Pacífico y el Mar de Cortés. Bueno, es compositor de cine, tiene varias películas a las que les ha puesto sonido, música, el famoso soundtrack, ¿no? Diario Negro de Buenos Aires es su segunda novela, aunque es la primera que ve la luz. Hay una como edición también de otra novelita por ahí que está perdida. Y además, bueno, acaba de sacar un disco que se llama La Subversión, que también tiene una historia muy, muy interesante, de unas cintas perdidas. El diálogo con Fede, más allá de, como les decía, más allá de presentar el Diario Negro de Buenos Aires, que me parece que es un libro muy interesante, la idea pues es hablar de lo que es la memoria, su música, sus escritos, hablan un poco de lo que ya mencionaba Gerardo, que es este ejercicio de la memoria, por qué es importante la memoria, qué nos dice la memoria a nosotros como ciudadanos, a nosotros como personas, habitantes de una región en el mundo. Entonces, pues bueno, quisiera empezar un poco, es un diálogo breve, y para darle después voz a las personas que están acompañándonos aquí en el colectivo, en el Zoom, y también si nos hacen el favor de leernos las preguntas de la gente que está en Facebook, pues también será muy interesante para que pues, se pueda aprovechar un poco lo que el autor y el músico tiene que decirnos. Yo creo que la primera pregunta que yo le tendría que hacer a Fede es algo muy... Nunca lo hablé con él, pero creo que él en algún momento ha contado que descubrió la música estando en el colegio, al poco de llegar acá. Entonces, bueno, este primer ejercicio de memoria tendría que ver con si él en algún momento ha sido consciente de dónde descubrió la música. O sea, si nosotros le dijésemos, Fede, cierra los ojos y dinos qué canción te viene a la mente, no sé si lo van a llevar al patio del colegio, ese ejercicio un poco ahí. ¿Dónde anda el Fede? Ya no lo veo. Acá estoy, acá estoy. Esto es como sesión de espiritismo, papá. ¿Me ves? ¿Me Sí, ves? ya. Bueno, te agradezco la pregunta y vuelvo a saludar a todos los que me están acompañando y lo mismo que dijiste tú, les agradezco también que estén quizás con un personaje que no saben muy bien quién es o de dónde sale en una tarde de sábado de pandemia. Para mí es un gusto enorme entrar en contacto con ustedes. No solo por razones egoístas que las hay, también desde de abarcar nuevos públicos para mi novelita que quiero tanto y que quedó un poquito suspendida su
su promoción con todo el rollo de la pandemia, sino porque realmente me interesa mucho estar en contacto con las bases de este enorme movimiento que llevó a López Obrador a la victoria, y además que, como decía muy bien Gerardo, no siempre tienen canales públicos muy grandes donde expresarse. Así que el diálogo con ustedes me parece de las cosas más valiosas e interesantes de lo que va a suceder esta tarde. Les vuelvo a agradecer y estoy súper dispuesto a que lo convirtamos, como muy bien decía David, en eso, en un diálogo. Voy a responder rápido a tu pregunta, querido amigo. La música como tal yo la descubrí muy chico porque tenía una mamá pianista y la conocí antes del exilio. Pero yo siempre evoco que en mi escuela de la Ciudad de México, el Luis Vives, a donde yo llegué en el año 80, escuela de refugiados españoles, es decir, donde yo conocería a refugiados chilenos, a refugiados guatemaltecos, a refugiados uruguayos, colombianos, y me daría cuenta que este país maravilloso ha sido el centro de tantos exilios, el lugar de recepción de muchísimos exilios del continente y de otras partes del mundo donde la gente pudo volver a rehacer sus vidas. Y en el patio de Luis Vives, una tarde, siendo yo un niño de 12 años, se montó un concierto de rock, y fue mi primer concierto de rock, que cambiaría mi vida sin duda, porque uno de los grupos que tocaba allí era In Memoriam. Para aquellos que no lo sepan, In Memoriam fue uno de los primeros grupos de Saúl Hernández, quien posteriormente haría Caifanes. En ese momento yo no sabía nada, ni cómo se conectaba un amplificador, ni cómo se le pegaba un tambor. Es el día de hoy que tampoco sigo sin saberlo muy bien, pero bueno, eso mantengámoslo en secreto. Me impresionó el poder del rock, me impresionó la fuerza, la emoción de esos instrumentos. Y aquella banda de Saúl y otras que tocaron en el patio de mi escuela me indicaron claramente que mi destino sería rockero. A partir de ese momento se me metió en la cabeza que yo quería hacer una banda de rock y que no veía cosa más emocionante en la vida que ponerse en un escenario y expresar todo el interior de uno a una audiencia a través de ese vehículo poderosísimo que es el rock. Esto después tendría sus dificultades y tendría unos caminos muy sinuosos, en uno de los cuales nos conocimos con David, o fue el que permitió que David se acercara al que hoy les está hablando. Más o menos así fue la cosa, querido amigo. Oye, y a ver, ¿cuál fue? Por eso me respondiste una parte, pero ¿cuál fue? Si cierras los ojos, ¿qué canción te viene a la mente? Si soy justo con la cronología, te diría que si cierro los ojos, lo primero que viene a mi mente son los conciertos italianos de Bach, porque mi mamá era pianista y los tocaba con una maestría increíble. Ella había sido una gran pianista cuya carrera se vio frustrada por el golpe militar, por la militancia de mi padre, a quien ella acompañó, pero era una mujer que se sentaba en el piano y te transmitía el enorme poder de la música clásica, sobre todo. Ese es mi primer recuerdo, no es de una canción, es de alguna pieza de Bach. Y como primera canción están los Beatles. Yo creo que si tengo que recordar una primera canción es Let It Be, probablemente. Te preguntaba en realidad de esta parte porque a mí siempre me llamó la atención. Yo había escuchado la anécdota del colegio y siempre dije, bueno, no sé si a Fede, entre esta disyuntiva, ¿no? Que a lo largo de su vida, si soy de allá, soy de acá, soy de no sé dónde, soy de tal. Dije, bueno, capaz que eso tiene que ver con el patio del colegio. Entonces, no lo sé si eso es por ahí, digamos, tu sitio iniciático, ¿no? Tu sitio donde empieza todo. Ahí tendríamos que marcar el inicio de tu carrera en particular, ¿no? O sea, tanto de la música como de lo que va a venir después. Es correcto, en el patio de la escuela. Pasaría otra cosa, es mi primer contacto con el rock hecho en México, ¿no? Y con el rock en sí, como espectáculo en vivo. Y después, en el patio de la escuela, intercambiaríamos con los famosos Walkman de la época, donde le robabas los auriculares a tu amigo. Yo por primera vez, que era un tipo que venía muy
bitlero. Mis padres me habían hecho muy bitlero, había llegado desde el exilio con una idea muy clara de que los Beatles eran lo único. Otro golpazo que sucedió en el patio de la escuela, para darte la razón, fue escuchar a The Who, fue escuchar una banda nada condescendiente con la música o con la aproximación a la expresión musical. Un rock duro, fuerte, que proponía otros caminos. Y yo, que necesitaba en ese momento una identidad, me aferré a The Who, me hice rápidamente mod, que era el movimiento de estos pandilleros británicos que seguían a The Who. Y empezó a formar ese personaje ecléctico que he sido yo a lo largo de mi vida, donde he abrevado de diferentes identidades. La de origen, la porteña, la rioplatense, pero muy rápido después, por supuesto, y de forma definitiva y con mayor fuerza, la mexicana, y estas cositas que te digo, ¿no? Agarrar un pedazo de Londres, agarrar un pedazo del Mississippi, no sé, del flamenco, porque yo también tengo una abuela que era refugiada de la Guerra Civil Española, que en vez de venir a México fue a Buenos Aires, y fue la madre de Miguel Bonazo, de mi padre. Entonces yo tengo un enorme mundo de influencias identitarias que han hecho al cuate de hoy. Hay una, hablando de The Who, la canción, digamos, más famosa, más sonada, ¿no? Won't Get Full Again, nunca me van a volver a engañar, ¿no? Hay una frase que dice, la historia no ha cambiado, y conoce al nuevo jefe, un poco lo que hablaba Gerardo también, el sentido contestatario del rock. Conoce al nuevo jefe, es igual al jefe anterior, ¿no? Entonces, podemos tomar esa frase para decir, ubicar el momento político, justo lo que ha sucedido, por ejemplo, el día de hoy con esta marcha. También es evidente que esa frase nos permitiría explicar lo que sucedió hace 52 años, el día de ayer, ¿no? O sea, el 2 de octubre, que justamente estaba en el colofón, es una banda que estuvo en el movimiento estudiantil sonando, pues no solamente en México, sino también en Francia y en otros lados. ¿Cómo es, Fede, que del patio del colegio llegas a grabar un disco? Todo lo que pasa en medio. Claro, sí. Antes y desviándome un poquito, si tú y los amigos que nos acompañan me lo permiten, quisiera hacer alusión a algo que tú acabas de comentar y que comentó también Gerardo, que me parece que es importante para situarme a mí como personaje y cómo me fui involucrando con México, que es verdad, lo decía muy bien Gerardo, que hubo una decisión del Estado mexicano de recibir en los 70s y a principios de los 80s a ciertos exilios producto de la persecución política. El caso mío, por culpa de la irrupción de los militares argentinos en la vida pública de aquel país, mis padres militantes de izquierda tuvieron que encontrar refugio en México. Pero a pesar de que fue el Estado mexicano el que tomó esa decisión, yo siempre reconozco, cuando evoco estos primeros meses, estos primeros años de exilio, evoco la generosidad del pueblo mexicano. Es decir, los que realmente nos recibieron no fueron los funcionarios, fue la señora de Abarrotes, ¿no? Fue el cuate de las tortillas. Yo recuerdo la primera vez que bajé, estábamos en casa de unos amigos argentinos que nos habían recibido los primeros días del exilio en lo que era el DF, todavía, no la Ciudad de México, y me mandaron por unas cocas, y me dijeron, baja al Abarrotes y tráete unas cocas, y yo dije, ¿qué es el Abarrotes? Y entonces entraría yo en contacto con una institución maravillosa de la cultura urbana mexicana que es el Abarrotes, al que tenemos que defender a capa y espada contra todas estas cadenas que están intentando hacerlo desaparecer. Y bajé con una moneda, yo no sé si algunos de los que nos escuchan se acuerdan de esas monedas hexagonales de 5 pesos que había, y bajé a pedir unas cocas grandes.
Y la señora me dijo, uy, güero, y otra palabra con la que por primera vez me enfrentaba, y sería una palabra con la que yo tendría que lidiar psicológicamente muchos años. Ah, güerito, no, pues fíjate que nada más te alcanza para una. Dije, bueno, señora, muy bien, deme la coca y me la dio. No, llévate las dos. Y le digo, pero ¿cómo? Si no me... Y luego me la pagas, güero. Ahí, en ese primer contacto, en el contacto en la escuela, en el contacto en la calle, con los amigos con los que yo jugaba al fútbol, en una Ciudad de México donde se podía salir a jugar al fútbol en la calle, algo que yo no sé si haría ahora con mis hijos, o les permitiría a mis chamacos que salieran a jugar al fútbol, esa comunidad que había en el barrio, fue la primera recepción de México. Yo evoco siempre la primera vez que me enfrenté a la salsa verde, por ejemplo, y le puse salsa verde a unos tacos y el cerebro se me ensanchó para siempre, porque yo creo que hay un antes y un después en la vida de todo ser humano cuando conoce la salsa verde. Ese México maravilloso que nos sigue recibiendo, que nos ha hecho de aquí y con el que nos empezamos a involucrar también a otro nivel, en el momento en que fuimos bautizados. El Juguete Rabioso, mi banda, fue bautizada en diferentes momentos como una banda chilanga, lo cual a mí me llenó muchísimo de orgullo. A partir de que fuimos bautizados mexicanos y yo me sentí mexicano, me fui sintiendo mexicano, también me animé a involucrarme con los dolores que había en este país. Y me empecé a animar también a conocer otros Méxicos, no solo el México de la superficie. Y ahí fue que el Juguete Rabioso se animó también a ir a los hoyos funky y a saber qué pasaba, cómo se expresaban los chavos banda, cómo se expresaba toda una clase social que no salía ni en Televisa, ni había transado con Raúl Velasco, y que tenían sus propios modos expresivos, y que eran dueños de cosas que a mí me asombraban, me preocupaban y me entusiasmaban al mismo tiempo. Por ejemplo, de un fatalismo que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Estaremos siempre de la chingada, un poco esta idea de los jodidos no podemos salir de nuestra condición de jodidos, cosa que esta oportunidad histórica que estamos viviendo desafía. Por supuesto que se puede, que hay que, y que solo se construye esa salida entre todos. En fin, entonces, quería hacer yo este pequeño comentario, David, porque fue el pueblo, fue la banda, fue la gente de la calle, fueron los vecinos los que recibieron a los exiliados. Y eso signó para siempre también las temáticas del Juguete Rabioso, en la manera en que yo me involucraría. Mucho antes de ese primer disco, por el que tú me preguntabas, el Juguete Rabioso había hecho una canción para el temblor del 85, que se llamaba De Nuevo Septiembre, y fíjense lo que sucedió, la presentamos un día en una discoteca ahí de Reforma, que era el Rockstock, y te corrieron. y la rola era muy dura con las autoridades, ya desde entonces. Y mis papás me decían, no, pues sí, hemos hecho bien nuestra chamba, o sea, me intentaban contener en mi rebeldía y a la vez decían, bueno, pero nosotros te hemos enseñado con el ejemplo personal cómo hay que rebelarse contra lo establecido, contra la injusticia. No podemos impedirte que tú te involucres con este México que te ha recibido, donde estás creciendo, y empieces a denunciar todo aquello que te parece mal. Cosa que hicimos esa vez en el Rockstock y nos echaron a patadas, cerraron los micrófonos, cancelaron el audio, la gente estaba No, perdón, comercial para la banda, hay una crónica en la jornada, se puede buscar, está en la jornada la crónica de cómo te echan del Rockstock, ¿no? Nos echaron a patadas por lo que decíamos en la letra, porque había un diputado del PRI al que le había molestado particularmente que nosotros empezáramos a enardecer al público, en una época en la cual el rock estaba todavía muy proscrito. Y ahí conocí lo que era la censura. Y ahí Taibo II nos agarró del pescuezo y nos organizó una campaña de denuncia brutal. Se portó muy bien también conmigo Vicente Leñero, que me ayudó a que Proceso hiciera una nota muy importante de denuncia de censura a lo que el Juguete Rabioso era en ese momento. Era una banda de ese nuevo rock mexicano que se estaba abriendo camino en diferentes ciudades y estaba marcando una diferencia con la generación anterior. Y vendría el disco inevitablemente después, que era tu pregunta, como tardíamente también. El Juguete Rabioso solo tuvo 2 discos en una carrera de 10, de 12 años,
lo cual hablaba de lo difícil que era en determinado momento sacar discos. Y también era difícil que a una banda tan contestataria decidieran editarle un LP en el mainstream, lo que hoy llamamos el mainstream, que es decir, bueno, el establishment de las grandes disqueras y de la industria que empezaba a robarse la autenticidad del rock para convertirlo en negocio. Algunas bandas de mi generación lograron jugar con las, te pondría por caso La Maldita Vecindad, es una agrupación que logró entrar en el mainstream, pero sin dejar de decir lo que ellos querían decir. Hubo otras que no, que dejaron de decir lo que querían decir y se vendieron, entre comillas, a esa seductora idea de convertirse en un grupo comercial. El Juguete Rabioso yo creo que pagó un precio porque nunca estuvo dispuesto a, con todos nuestros defectos musicales y letrísticos, pero yo creo que teníamos una actitud muy fuerte de no transigir en nuestras letras y en dejar de decir lo que queríamos decir. Y así surgió el primer disco, Caras Modernas. Claro, ahí de la discografía del Juguete, de estos dos discos, hay dos canciones que me llaman mucho la atención. Bueno, uno es como la temática que ya abrió Gerardo, ¿no? La memoria. Que sí es verdad que por la letra puedes pensar que es una canción argentina. La primera parte, puedes decir, es una canción para las abuelas de la Plaza de Mayo, que se llama, la canción se llama La memoria donde ardía. La pueden buscar en YouTube. Hay un video reciente que hizo Fede, hará poco tiempo. Pero yo recuerdo vívidamente la primera vez que la escuché y fue como que la segunda parte, ¿no? Un chico busca y luego esta imagen que aparece en el Diario Negro de las tumbas, los cráneos. Y fue como que mi primer encuentro con el México que no te contaban los medios, es decir, con los desaparecidos, con las personas que han sufrido torturas, han sufrido, incluso que sufrieron en el temblor. Es una letra muy emblemática, la verdad. Y la otra también tiene que ver con algo que hoy en día está todavía en boga, que es el concepto de la mujer. Las luchas por la igualdad de género, la cuestión de una sociedad que no discrimine a la mayoría de la población, porque encima son mayoría. O sea, eso es, que es tu amor mata, ¿no? Siempre me pareció, y en realidad nunca capté la referencia hasta un amigo mío que llegó a la escuela, ¿no? Literalmente con un chanclazo que le había dado a su mamá. Y entonces me dijo, no, pues es que el amor de mi mamá me mata. Y entonces ahí como que cayó el 20, se me acomodaron las ideas y dije, de eso trata la canción de Fede, de una agresión a la mujer. Y bueno, me gustaría un poco que platicaras sobre La memoria donde ardía. Me parece que es una canción preciosa, me parece que es una letra increíble. Además, tiene, para aquellos que no la conozcan, tiene una cuestión que ahora a la izquierda siempre se le achaca, ¿no? A la izquierda somos los revoltosos, somos los que vamos y tomamos la calle y entonces no dejamos, cerramos el periférico o tomamos Reforma. Y La memoria donde ardía tiene un soneto que es uno de los sonetos más emblemáticos del siglo de oro en la lengua castellana, ¿no? Es increíble ese soneto, ¿no? Las médulas que gloriosamente han ardido, ¿no? Que dice, y bueno, esa parte, la verdad, me gustaría un poco que platicaras de cuál fue el proceso. La tocaste también, se la tocaste a las abuelas, tengo entendido, se la tocaste a Fidel en La Habana con tu papá, ¿no? Entonces, bueno, un poco hablar de la canción, me parece, para entrar de lleno lo que es justamente el ejercicio de memoria, que creo que tanto en la música como en la literatura tuya está siempre presente, ¿no? Memoria, dolor y rabia, como dice. Correcto, te agradezco. Sí, yo creo que la memoria, no dejar que la memoria se pierda, no dejar que la memoria se apague, es un mandato que yo heredé muy, muy niño
siendo un chavito de 10, de 8 años, y yo creo que tiene que ver con que mis padres, la generación que luchó en la Argentina contra la dictadura militar y que perdió, que fueron secuestrados, asesinados, exiliados, desaparecidos, eh, sufrió enormemente esa derrota. La vida de uno estaba afectada por la pérdida de esos compañeros. Yo quería tanto a muchos de los que después terminaron muriendo o siendo desaparecidos. Y recuerdo esa época de mi vida siendo un niño que tuvo que soportar una dosis muy grande de dolor para lo que es un chavito de 10, de 12 años. Que yo preguntara por Mississippi, este amigo para el que yo también hice una canción, que en aquella primera instancia no podíamos saber su nombre porque vivíamos todos clandestinos. Y cuando perdimos... No te me adelantes. No, solo quiero hablar de que, ¿por qué la memoria? ¿No? Y quería enfocarlo desde lo psicológico. O sea, yo creo que ese chavito que empezó a recibir las malas noticias de los tíos, porque éramos con una suerte de familia, los militantes compañeros de mis padres eran una suerte de tíos, algunos de los cuales nosotros, mi hermana y yo, queríamos muchísimo. La memoria fue la manera de que ellos no hubieran muerto, fue la manera de rebelarse contra la muerte. La memoria representaba el ejercicio de que sus sacrificios personales por un mundo mejor no habían sido en vano. La memoria era un mandato obligatorio y no podía pasar un solo día sin que nosotros ejerciéramos la memoria en respeto al sacrificio de esta gente. Y yo creo que eso se quedó inoculado en mi corazón desde muy niño, en general para bien, porque el acto de la memoria es un acto casi siempre virtuoso, pero también a costa de cierta angustia prematura que me acompañó desde muy chico. Una melancolía, una nostalgia por lo que no pudo ser, por lo que se perdió, por lo que nos arrebataron desde muy pequeño y que me dio identidad, tanto en las letras del Juguete Rabioso, en las canciones que hemos evocado y fundamentalmente en esta de la que tú hablas, La memoria en donde ardía, está ese mandato de recordar a los que intentaron, con el sacrificio de la propia vida individual, hacer de esta una sociedad mejor. Concretamente, la rola estuvo, como bien dices, dedicada en su primera versión a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que concretamente está enfocada en recuperar a los nietos que robaron los militares y las fuerzas represoras en la Argentina de los 70. Es una lucha muy particular porque sigue vigente, porque es el día de hoy que siguen apareciendo niños a los cuales se les robó su identidad y descubre, gracias a la pelea pública que ha hecho abuelas, que quizás los papás que ellos pensaban que eran sus papás no lo son, tal como cuenta la letra de la canción, sino que en realidad sus papás son los usurpadores de su identidad y en algunos casos muy terribles los mismos asesinos de sus padres biológicos, en un crimen que se sigue perpetuando y sigue vigente y que a veces ve la luz cuando alguna abuela recupera algún nieto. Para ellas está dedicada la memoria en donde ardía y yo creo que era inevitable meter el soneto de Quevedo allí porque nadie como ese tremendo poeta que fue Francisco de Quevedo puede hablar de la permanencia y de la memoria de la manera en que él lo hace. Y yo, en el impulso, mientras componía la rola, dije, pero yo tengo que poner aquí el soneto. Y lo dije, y se hizo algo que creo que es afortunado, que es que en medio de una rola de rock aparece un poema del siglo XVII. Y luego, con la versión que hicimos en 2015, de la cual hay un video y que está grabado en un recinto maravilloso que es la Biblioteca de Minería, con Sergei Saldívar, mi amigo, que fue el director, decidimos dedicar la nueva versión de La memoria en donde ardía a las familiares de desaparecidos en el territorio mexicano, a este drama permanente, dolorosísimo, que desde la Guerra Sucia Mexicana, ese eufemismo que no me gusta mucho usar, guerra sucia, digamos desde la represión de Estado que hubo aquí también,
en los 70s, hasta el día de hoy, en todas sus vertientes. El drama de la desaparición de personas. Y La memoria en donde ardía, lamentablemente por esa razón, es una canción que cuando yo estoy en algún escenario me la piden porque representa un crimen que sigue vigente y la manera de protegernos entre todos los que creemos que la memoria es el primer vehículo para la transformación. Hay un debate muy interesante, hay un libro, un irlandés, que se llama No digas nada, sobre el conflicto entre el Reino Unido y unas facciones de la sociedad irlandesa, ¿no?, que conformaban el AIRA. Y él dice en alguna parte que la memoria es lo que permite que el conflicto hoy en día no logre cerrarse. Y dice, no tanto desde la perspectiva pública, porque ya hubo unos acuerdos de paz, porque ya hay elecciones, hay un parlamento constituido, sino porque cuando vas en la calle y te cruzas con el tipo que se metió a tu casa y que te dijo, Dios salve a la reina, y le mató, o sea, y te disparó y te dio 3 tiros, te lo encuentras ahora en la calle. Y dice, qué ejercicio, ¿no?, de convivencia, cómo podemos convivir como sociedad si no tenemos en claro qué fue lo que sucedió. Y esas son unas preguntas que evidentemente para México, para América Latina, son vigentes, porque estaba leyendo hoy a la mañana la prensa, ¿no? Y no sé, creo que fue Encinas quien lo dijo, bueno, que van a quitar los nombres de los represores en las calles, porque es una afrenta a la sociedad. Dice, hay gente que pasa y que tiene que leer el nombre de la persona que le disparó, la persona que se llevó a su hermano, a su padre, ¿no? Algo que creo que es una discusión que en México pues está vigente. Pero la memoria donde ardía me parece, te lo digo también por el chamaco que fui, me parece una canción hermosísima, me parece algo increíble. El acto de que la hayas podido tocar con abuelas, el acto de que la hayan tocado en el Vive Latino, también pues para los desaparecidos en México, también me conmueve, o sea, la verdad me llena de esperanza, por llamarlo, por usar otra de tus palabras favoritas. ¿Y qué me puedes decir de Tu amor mata? Tu amor mata no tiene nada que ver con la memoria. Tu amor mata es el cuento desde el ángulo de un narciso que inventa un personaje femenino que se enamora de él, pero que tiene este ángulo que tú le viste de la chica finalmente le reclama, eres un egocéntrico infame. No se lo dice en la letra, pero se da a entender. Tu amor termina matando porque estás eres un loco egocéntrico de alguna manera, ¿no? Es un chavo que siente que tiene un poder o quisiera tener un poder sobre esta chica. Es una rola muy, muy vieja que hizo un Federico muy, muy adolescente y que recuperó el juguete rabioso para el primer disco. Pero también es una canción que nos permitió entrar a cierto circuito, porque como tenía un ritmo bailable y permitió que el juguete rabioso se diera a conocer, fue la rola que entró en la radio. Fue uno de los vehículos para que el juguete se diera a conocer. Sin embargo, bueno, es una hermana para mí muy menor, letrística o melódicamente, que La memoria nos rodea. Oye, ¿y cómo fue que empezaste? También una de las películas que, bueno, habría que hablar es la música para el cine, de las películas que hiciste, fue también que tiene que ver, está muy relacionado con la memoria, es Iluminados por el Fuego. Está disponible en YouTube para quien quiera, gracias al Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Y la pueden ver, es fabulosa la película, trata sobre la guerra de Malvinas, es la experiencia de un periodista en Malvinas. Y Fede hizo la película y bueno, te sobrecoge la experiencia, ¿no? Pero, ¿qué rescatas? ¿Cómo fue este ejercicio? Porque acá ya no pusiste palabras, acá pusiste sonidos, pusiste... ¿Cómo fue
empezar, digamos, a recuperar esa memoria que era colectiva, aunque en este caso en particular era individual, de esta persona, del autor, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Cuando yo era muy chavito, ya en México, ya refugiado en México, yo tenía 15 años cuando se le ocurrió al borracho de Galtieri, que en ese momento presidía la Argentina, recuperar las Islas Malvinas de una manera completamente absurda y absolutamente demagógica para intentar frenar la caída inevitable de la dictadura militar. Fue un hecho histórico, pero ¿qué hicieron estos cuates? Cobardes como eran, enviaron sobre todo a la tropa que estaba haciendo el servicio militar. Fueron a las islas a recuperar las islas que evidentemente están en la plataforma territorial de la Argentina y son islas innegablemente que le pertenecen a la Argentina. Fueron a recuperar esas islas enviando a la tropa de los que hacían el servicio militar, chavitos inexpertos, algunos que no iban con el equipo adecuado para el feroz invierno del sur, del Atlántico Sur, y los enfrentaron a la tercera o a segunda armada, tercera armada en ese momento más terrible e importante del mundo, que era la británica, que llegó y los destrozó, causando un doble trauma, porque los muchachitos que fueron y que perdieron la humillación, además de la guerra, algunos perdieron la vida, por supuesto, pero otros perdieron la dignidad en esa doble humillación, la que les propinó la Armada Británica y las que le propinó sus propios jefes militares argentinos, que por el otro lado en el continente estaban reprimiendo a los militantes políticos opositores. Fue terrible, porque al regresar esos muchachitos al continente, pensando que por lo menos iban a ser recibidos como héroes por haber intentado recuperar un pedazo del territorio nacional, fueron ocultados en cuarteles militares, fueron ocultados para que no contaran lo que había sucedido en las islas, para que no saliera a la luz lo que había sido la atrocidad de los propios mandos militares argentinos que los estaqueaban, que los torturaban en las islas por pequeñas tonterías como robarse un cordero para comer en una noche de frío mientras esperaban la llegada de los Gurkhas, de estos mercenarios que acompañaban a la Armada Británica. Es decir, para que no se dieran a conocer las atrocidades que los propios mandos militares argentinos habían tenido con su tropa. Entonces, no solo no fueron recibidos en calles llenas de gente felicitándolos, sino que fueron recluidos. El trauma que significó para estos chicos esta doble humillación fue muy grande y hay más suicidados, excombatientes suicidados, que los que murieron en las Islas Malvinas. Uno de ellos hizo un testimonio conmovedor del que se hizo una película, que es la primera y única que yo sepa hasta ahora película de ficción, aunque basada en hechos reales, filmada en las Islas Malvinas. Cuando yo, que colaboré muchas veces con el director Tristan Bauer, vi las primeras imágenes de la película, le dije, yo quiero hacer, muero por hacer la música de esta historia, de este drama, porque desde muy chavito en México, a mí la historia de los soldaditos argentinos me había conmovido. Y pude, efectivamente, y es uno de los momentos de mayor recompensa mía en lo que es mi carrera de música para cine, hacer la música de Iluminados por el Fuego. Fue una experiencia maravillosa porque además, bueno, contó con otra alegría enorme, que es que León Gieco, este gran compositor argentino, que no sé si algunos de ustedes conocen, sobre todo por esta canción de Solo le pido a Dios, que es tan bella, me invitó a que hiciéramos un disco juntos y fue una de las grandes recompensas que yo he tenido, que uno de mis grandes héroes de juventud me convocara para hacer un disco juntos. Esa es la historia con la música de Iluminados por el Fuego, más o menos. La experiencia, la recepción que tuvo la música. A la música le fue muy bien, ganó un par de premios muy importantes, y salió un disco con León Gieco que para mí es, bueno, yo debo decir muy rápidamente que Tristan Bauer, el director, que había sus anteriores 3 películas las había hecho conmigo, me había pedido la música a mí, esta vez me quiso traicionar por el mayor quizás compositor contemporáneo vivo, que es Arvo Pärt, y lo fue a ver a Arvo Pärt a su domicilio en la Europa del Este a pedirle que hiciera la música por Iluminados por el Fuego, y Arvo Pärt le contestó que él no había hecho su música para la Guerra de Malvinas,
y que la estaban usando en todos lados y estaba muy disgustado con eso y que se fuera al diablo y le pusiera su propia música a la película. Y eso me permitió a mí entrar como suplente y hacer el score de la peli, que la verdad yo creo que dentro de mis limitaciones como compositor es de lo mejor que yo he hecho. Es el trabajo donde está más expuesto mi corazón, en el trabajo de música instrumental donde yo logré expresar más profundamente el sentimiento. Me exprimió el director, digo, esto da para otra charla completamente diferente, la relación con un director de música, de cine, cuando el director sabe lo que quiere de la música, suele exprimir al compositor hasta que el compositor le da lo que él pide, y si no se lo da, lo echa. Yo tuve la fortuna de que, aunque me exprimió mucho, se quedó con el resultado final y me permitió a mí sacar lo mejor como compositor. Sí, para mí es una de las grandes, o sea, tiene una música maravillosa la película y es una de las grandes películas del cine argentino. Y cuéntame, para empezar a hablar de la materia de este precioso libro, ¿cómo fue tu relación con las letras? De nueva cuenta te pregunté, si cierras los ojos, ¿no? ¿Y qué canción te viene a la mente? Si cierras los ojos, ¿qué obra literaria te viene a la mente? Sin duda, Los Tres Mosqueteros de Dumas, que es una tradición en mi familia la lectura de Dumas, porque mi papá a veces dice algo muy gracioso, dice, yo no me metí a intentar hacer la revolución por culpa del Che Guevara o de Marx, sino por culpa de Dumas, porque el sentido del honor, de la camaradería que hay en Los Tres Mosqueteros, este himno a la amistad y al pelear juntos todos para uno y uno para todos, es una especie de tradición familiar. Mis primeras lecturas fueron la de Los Tres Mosqueteros y después yo tomaría otros rumbos literarios. Me fascinó muy rápido la novela de terror, la novela de suspenso y ahí vendrían varios héroes personales. El primero de todos, el escritor estadounidense Ray Bradbury, que es este descriptor de distopías y de mundos fantásticos, genial, que tiene una obra maravillosa, ¿no? Hizo las Crónicas Marcianas que maravillaron al mismo Borges, y hizo esa gran novela alegórica de Fahrenheit 451, que es una novela sobre la memoria, fíjate. Es una gran novela sobre la memoria que todos aquellos preocupados por el tema deberían leer. Así que ahí vinieron varias influencias. Y, y tardé mucho en mostrar mi vocación literaria, porque me daba mucho pudor que la gente pensara, bueno, este cuate quiere hacer de todo, mano, hace rolas y luego se mete a la música para cine y ahora encima de todo es escritor. Pues no nos friegues, ¿no? No se puede hacer todo bien, seguramente es de los que hacen muchas cosas mal. Y el pudor y el miedo a que eso fuera verdad y para colmo mostrarlo públicamente, inhibió un poco este salto hacia una carrera literaria que yo la verdad internamente quería intentar. El Diario Negro de Buenos Aires, que les agradezco tanto que me permitan seguir promocionando a través de esta entrevista, es una novela que yo creo que merecía ver la luz, también lo creyó la editorial y el año pasado salió. Y no es otra más que de mis rolas, o sea, es otra canción más que yo le hago, no a Buenos Aires, sino a esa herida, ¿no? A esa herida que yo llamo Buenos Aires, pero que en realidad es ese tiempo perdido, esa infancia a la que yo he querido regresar tantas veces en sueños, en canciones o en novelas. Hay una frase de un escritor y sociólogo también que dice que el mapa no es el territorio. Y esa frase me vino a la cabeza leyendo tu libro. Eh, Buenos Aires está ubicada geográficamente, ¿no? Pero tú, Buenos Aires, ahí ya no sabemos dónde está. Y me parece que es algo que este libro intenta, pero sin hablar mucho del libro, cuéntame, ¿cómo fue que te nació publicar? Porque no es necesariamente que el libro lo tenías, lo escribiste inmediatamente, sino que ya estaba, por lo que yo entiendo, ¿no? ¿Cómo Sí, fue la experiencia? ¿Qué técnicas tuviste? sí, a ver,
Yo tenía muchas ganas de pasar por una prueba de fuego por la que debe pasar todo escritor, que es presentar un manuscrito a una editorial seria y que el manuscrito pase por todos los filtros y hay un editor serio que te diga tu texto merece la pena ser publicado y entrar a formar parte de este océano de ofertas que hay hoy, que es una locura, pero de ese océano que en general se llama literatura. Ese es un paso que debe dar todo aquel que se sienta escritor y que quiera confirmarlo. Eh, para mí el solo hecho de que una editorial tan importante como Penguin Random House, a través de su subsello Reservoir Books, decidiera publicar el texto, representó una enorme satisfacción personal, que después derivó en otros problemas. Ahora digo, ya soy un autor publicado, no puedo escribir babosadas, tengo que hacer algo mejor, y ahí vienen otros problemas. Pero superé un muy viejo problema, que era que yo sentía, yo decía siempre, bueno, es verdad, está plagada la historia de la literatura de editores que rechazaron grandes obras, ¿no? André Gide, el gran escritor francés, era muy famoso porque cuando trabajaba para Gallimard, esta editorial tan famosa francesa, la más importante, rechazó dos obras fundamentales del siglo XX, que serían, rechazó a Proust en Busca del tiempo perdido y rechazó a Louis Ferdinand Céline con Viaje al fin de la noche, que es una de las obras que yo espero se note como influencia en el Diario Negro de Buenos Aires. Es decir, yo que viví también un par de frustraciones con el Diario Negro, de que sentí que en algún momento sentí que no se iba a publicar, cuando recibí la noticia de que se iba a editar y cuando empecé a recibir las primeras opiniones de los lectores, sobre todo de lectores como Benito Taibo, que para mí es aparte de un amigo querido, un lector muy importante, además de un gran escritor él, y celebró la obra y me dijo que él la quería presentar, y fue sucediendo eso con otros escritores, importantes o no importantes, pero sí cuyo juicio para mí era importante. Eh, algo cambió dentro, ¿no? Dije, bueno, he sido un músico toda mi vida, tenía una faceta pública de músico, pero ese escritor que soy desde niño, le están dando la oportunidad de que ponga un pie en el mundo de la literatura. Y es un pie que yo quiero mantener, eh, no con la ambición de hacer muchísima obra, al contrario, con la ambición de hacer poca pero buena, eh, porque lo que uno tiene en el corazón a veces no se puede expresar a través de una melodía o de la letra de una canción. A veces requiere cierto desarrollo explicativo. Y yo creo que el Diario Negro de Buenos Aires, que se inscribe en, digamos, la literatura que habla con los muertos, es la literatura que se pregunta qué tienen que decir aún los muertos, porque este cuate se pierde en los cementerios y se empieza a tirar en las tumbas a intentar recibir el mensaje de los muertos. Es otro acto de memoria, volvemos al tema de la memoria. En la Argentina a los muertos los callaron muy rápido, o los pretendieron callar muy rápido. Y en México también pasa eso, y en tantos países del mundo. Es decir, los muertos a veces tienen mucho más que decirnos que los vivos, cosa que sabía muy bien ese genio que fue Juan Rulfo, y lo dijo también en Pedro Páramo. Eh, y bueno, querido amigo, pues esa es un poco la historia de la novelita. Estaba ahí, conoció el rechazo y conoció la aceptación. Y soy muy feliz, y fijémonos de nuevo en un pequeño detalle que para mí es fundamental. Un Diario Negro de Buenos Aires sale primero editado en México. Siempre México. Y no me atrevo a decir groserías porque no conozco a los compañeros que nos están viendo tan amablemente, pero ya cuando nos tomemos un tequila juntos, diré de verdad lo que siento. Oye, Me y expresaré con un poco más de sinceridad. te quiero pedir un grandísimo favor. Si tienes la novela ahí, como creo que la tienes, ¿podrías leer la página 39, por favor? Es muy dura esta. Digo, Ah, es muy dura para mis amigos de la organización Hijos, a la cual hago evidentemente una referencia aquí. La 39 es apenas un párrafo. Ayer fui a una reunión de la organización Chicos,
hay de todo. Salimos después a tomar unas cervezas, empezaron a nombrar sus apellidos falsos de la clandestinidad. Por supuesto, yo recordaba el mío. Me insistieron. No sé por qué lo dije. De golpe lo dije. Fue como si me quitara una añeja náusea. Pero después me arrepentí. ¿Y si mi tío se enterase de que revelé el secreto? ¿Y si esa información pudiera ser utilizada para perjudicar a alguien? Después pensé algo más jodido. ¿Y si esa información hubiera viajado al pasado? En esa reunión conocí a una chica, Celeste, casi niña, bueno, debe tener 18 o 19. Pelo café, claro, ojos redondos, estudia literatura, vive muy lejos. Quedamos en que nos llamaríamos. Ahí, desde mi punto de vista, ahí está. No sé qué opine Gerardo y los demás, por supuesto, de esta breve lectura. Pero ahí está, el peso de la memoria. Este párrafo tan brutal. ¿Y qué pasa si viaja esta información al pasado y revela algo que no se debería revelar? Y entonces ocasiona algo que no queremos que ocasione, ¿no? O que no debería ocasionar. Es un párrafo bestial. El libro, para los compañeros, en un breve spoiler, habla del regreso de un joven a su ciudad natal y lo difícil que es la vuelta. El sitio no te espera, como dice uno de los párrafos finales, ¿no? Bueno, el libro, este párrafo en particular lo escogí porque me llevaba a hablar, y por ahí una persona se enojó porque te interrumpí, te lleva a hablar de Mississippi, y te lleva a hablar de lo que es la subversión, te lleva a hablar del disco. La novela también tiene una parte muy musical, y este párrafo me recordó, y es trágica la historia de Mississippi, y me gustaría un poco que hablaras, ahora sí, que abundaras y que te explayases sobre lo que es justamente el ejercicio tan importante para ti y para muchos como tú, y quizá para algunas personas del colectivo, sobre lo que significa la memoria. Gracias, gracias por recordar a Mississippi en una tarde mexicana, en un mundo de pandemia. Ya ha caído la noche. Y este chico que murió masacrado por las balas del ejército argentino a los 19 años, hoy vuelve con nosotros. Hoy está de nuevo, gracias a tu pregunta, gracias a la canción que yo le hice y gracias a los compañeros y compañeras que nos están escuchando y que permiten que este cuate Mississippi y su historia, aunque sea tan brevemente, entre de golpe en nuestra realidad. Enrique Zapag era el verdadero nombre de Mississippi, pero nosotros no lo podíamos saber. Cuando digo nosotros me refiero a mi hermana Flavia y a mí, que teníamos 10 y 9 años respectivamente, cuando ya en la clandestinidad en Buenos Aires, nuestros papás nos presentaron a un chico que se iba a quedar a vivir con nosotros unos meses. Era un compañero de militancia de ellos, pero estaba en edad más cercano a Flavia y a mí que a mis padres. Y al principio yo con un poco de resistencia lo saludé y no me gustaba que alguien interrumpiera la intimidad de ese búnker donde estábamos protegidos y donde estábamos amenazados. Al principio yo fui reticente a la presencia de este chico, que la primera noche fue bautizado Mississippi porque vimos una película, un western, donde el personaje se llamaba Mississippi, y le dijimos, te vamos a llamar Mississippi. A los muy pocos días, este chico compró nuestros corazones. Comprar es la palabra equivocada. Quiero decir, nos enamoró, se convirtió en un hermano más. Era un alma hermosa, generosa, y se convirtió en un miembro más de una familia que de por sí era como un muégano muy, muy cerrado. Fue un hermano mayor que adoptamos con deleite y con enorme alegría Flavia y yo. Y un día, tan pronto como había llegado, tan abruptamente como nos lo habían presentado, nos avisaron que se iba a ir,
que se tenía que ir, y Flavia y yo pues, nos pusimos muy tristes, nos abrazamos a él, no lo dejábamos salir de la casa, hasta que el Misi nos dio un abrazo y nos dijo, pero chicos, nos vamos a volver a ver, no se preocupen que ya nos vamos a volver a ver. Y salió, y se cerró la puerta. Empezaron a pasar los años sin que Missy volviera y tuvimos que viajar a México. Y todavía en México, nuestros papás cuando les preguntábamos, pero papá, mamá, ¿qué pasó con Mississippi? No, bueno, no se sabe. Flavia y yo notábamos que había algo extraño en el tono de voz de nuestros padres, tal como cuenta la canción que yo le terminaría componiendo. Hasta que ya suficientemente grandes como para enfrentar la triste realidad de lo que le había ocurrido, nuestros jefes nos contaron que Mississippi había caído asesinado en una de las calles de Buenos Aires. Yo le hice la canción muchísimos años después y la incluí en mi primer trabajo solista, que te agradezco que hayas mencionado, el de la subversión. Pero lo más hermoso que pasó con la canción fue que cuando la terminé se la mandé a la hermana de Enrique Zapag, a la hermana de Mississippi, en Buenos Aires. Y la carta que yo recibí de respuesta, bueno, no puedo decir lo que dijo, lo que decía porque dudo tener el coraje de resistir aquí ante las cámaras. Fue muy, muy emotiva para mí. Fue la mayor recompensa que he tenido como compositor jamás. Y luego me llamaron de la provincia de Neuquén, en el sur de la Argentina, de donde es la familia Zapag, para contarme los compañeros de allá que en un acto de memoria por Mississippi, donde le iban a poner el nombre de Enrique, de él, a una escuela, en un multitudinario acto, iban a pasar la canción. Y yo creo que no hay mayor recompensa para mí, mayor emoción que la de que eso haya sucedido. Y otra cosita, porque la canción está envuelta en magia. Hicieron de ella un video, dos chicos, uno francés y una chica mexicana, que son pareja y son cineastas. Cuando escucharon la canción les gustó tanto que me propusieron hacer un video sobre la canción. Y ellos terminaron haciendo en el video un himno a la infancia y a la amistad que se da en la infancia. Y también es otra de las recompensas que me ha regalado a mí la memoria de Enrique Zapag, Mississippi. Él ha estado siempre presente y su magia y su alegría por la vida y su compromiso con los demás me han acompañado y me acompañan siempre. Es una luz, a pesar de que viene de una historia triste, es un tipo profundamente luminoso que sigue a mi lado. Bueno, la subversión también tiene una parte más allá de Mississippi, también del ejercicio de la memoria, como es, bien lo mencionaba Gerardo, todo se va. Y la mejor parte de la canción, me vas a disculpar, es la que no lleva palabras, esa guitarra de Markovich que te pone la piel chinita, o sea, te pone la piel. Está también la canción en YouTube para quien quiera compartirla y para quien quiera verla. En Todo se va con Alejandro Markovich y Federico Bonazo en el Lunario. Y bueno, es una letra que habla un poco también de lo que se nos queda, aquellas personas que se fueron por X circunstancia, ¿no? Te dejan algo y todo eso se queda en ti, ¿no? Esa es la pervivencia de la memoria también, ¿para qué te sirve? Y te puede llevar a otra palabra un poco más universal, si tú quieres, ¿no? El amor por los demás, ¿no? A lo que los demás te dejaron. Y también me parece algo muy, muy interesante. Me gustaría, para no monopolizar todo, que la demás gente de las diversas plataformas, de aquí en Zoom, te preguntasen cosas para que tú pudieses responder y pudieses. El libro se consigue en Gandhi, en Amazon, en el sótano. Ahí lo pueden comprar. Es, como les comentaba, la historia de un regreso. Y es un diario maldito, ¿no? Ya, hay varios prólogos que pueden también ver en YouTube, muy interesantes. Pero bueno, no sé quién quiera preguntar algo, la verdad, con confianza.
Con toda ¿Quieres confianza. comentar, David? Ah, perdón, Federico. Adelante. No, por favor, y eso justo, invitar a los compañeros, que no hay nada más importante para mí que saber sus opiniones y entablar un diálogo. Sí, bueno, en primer lugar, decirles que mandamos saludos a Dolores Monroy, que nos está mirando, a Ulises Lira, a Ángel J. Simbrón, todos ellos están en Facebook. También mandarle saludos a Lina, a la compañera Ivonne, a la compañera Elisa Escudero, al compañero José Amado, a la compañera Xochitl, a Lucho Méndez de Tamaulipas, está Hugo Armando Prado Suárez, Yanelis Bravo de Sonora, perdón, de Chihuahua, ya le estoy cambiando el estado, Miguel Ángel Cabanzo, Carlos Anastasio Soto Silva, Octa Loza, Güera Cutiño, Francisco Mos, Ariel Pereira, Alejandro Arenas, Leticia Lozano, Carla Otero, muchos saludos a todas, a todos en verdad. También Andrés Sámano Ocompo, mi vecina, Alejandra Rodríguez, un abrazo, ella vive aquí en la casa de al lado, entonces pues mucho gusto que esté aquí también en la reunión. Yo me imagino que seguimos en el patio de mi casa, que Federico Bonazo y todos ustedes están en mi patio, que huelan el café y que podamos seguir teniendo esta sensación de cercanía y de respeto que aquí siempre les vamos a tener, de mucho ánimo para seguir adelante. A Alberto Osdomiar, un saludo, Lucho Méndez, que también comenta una anécdota de allá de Tampico, Tamaulipas, está Quetzal Herrera, Ivonne Álvarez, Consuelo DPA, ahora dice Ángel Simbrón, los revoltosos son el Frena, nos está viendo también el profesor Gabriel Álvarez, Marlene Santiago, Dolores Papalotl, José Felipe Chávez, que bueno, gran camarada, Leoba Piña también está viendo, esta vez lo está viendo por Facebook, no se metió a la sala, pero nos da mucho gusto saludarla también, por supuesto, por aquí, Manuel García Holguín, David Torres, Mari Carmen Pérez López, un abrazo fuerte a Mario Lauro también, a Ceci Martínez, en fin, Ivonne Negra, Karina Anzolavejere, a todos un abrazo, Cheroque Pérez. Karina dice, Diario Negro de Buenos Aires es uno de los libros más originales que he leído sobre la experiencia del exilio y la vuelta. Ulises Lira dice, una plática muy amena e interesante. Sergio Vélez también lo está viendo, Nayeli Manrique, el ingeniero Muciño, un saludo a nuestros amigos galleros del país, Heriberto Pando nos está mirando, Mari Mendoza, Lupita Pacheco, Luis Rodríguez Gómez, híjole, pues muchas gracias a todos, al profesor José Luis Serrano, y mire, dicen Blanca Nova, recordé cuando estuve en Chiapas con el EZLN, los del ejército tenían un nombre de lucha, a leer esa página. Saludos, Blanca. Aquí también hay historias y aquí hago un paréntesis. Como saben nuestros compañeros, el director de la calle, de la publicación y que es inspiración para nosotros, es un chamaco de 82 años de edad. Él participó en los combates urbanos, se entrenó en Corea y formó parte de Unión del Pueblo. En 1972, yo nací en 1972, entonces que él sea el que nos dijo, a ver, hagamos la calle y hagamos un colectivo y a luchar y a darle, que la producción social de vivienda no únicamente sea el tema de luchar por agua, departamentos y luminarias, sino que también sea crear cultura para el pueblo, de hecho, pensada y articulada por el propio pueblo. Entonces, pues miren, no acabo, está la compañera Beatriz Heréndira Hernández, también gran compañera del movimiento. Bueno, yo diría, y para seguir en esta orientación, Federico, me quedo
con la última página del libro, que por supuesto yo no voy a leer porque es la última página del libro, pero cuando le hablas a la ciudad, a una ciudad, en verdad tocas, al menos en mi persona, esta sensación de una relación vital que uno establece con cuestiones aparentemente inanimadas, pero que en realidad tienen vida, como es esta relación con tu entorno urbano. Por eso la calle se llama la calle, es decir, para nosotros la calle es un simbolismo de un espacio público donde se consiguen los derechos, porque partimos de la idea que nadie regala nada, que el poderoso jamás cede nada por favor, sino que tiene que arrancársele de las manos prácticamente. Pero también la calle para nosotros es ese espacio de la convivencia, del amor, del noviazgo, del juego, como tú decías hace rato, del fútbol, de ese espacio donde podemos reencontrarnos con la gente y reconocer nuestra ciudad. Yo conocí Buenos Aires en 2004 y cuando regreso a la Ciudad de México aprendí a mirar hacia arriba. Cuando uno está en su propia ciudad, ves las banquetas y ves lo feo, pero la primera ciudad que conocí por razones de trabajo fue Buenos Aires, y además de que es una ciudad preciosa y yo podría tener un concepto que algún día compartiré, no es el caso de esta charla, pero lo que yo aprendí de Buenos Aires y que por eso me dejó como un sabor inquietante tu conclusión, es que yo como un extranjero en Buenos Aires, obviamente sin vivir el proceso que tú narras, de alguna manera lo deslizas en el escrito que tú nos dejas, que por su brevedad no deja de ser contundente y fuerte, pero aunque, y aquí digo, aunque es un diario negro, no crean que es carente de optimismo, es decir, yo encuentro mucho una fuerza de salir adelante, de romper esos cercos y de encontrar que pues somos ciudadanos del mundo y que finalmente el Buenos Aires que reconoce Federico y que quizá no lo reconoce a él, pues es ese Buenos Aires que podemos ver ahora incluso de manera virtual y que nos ayuda, como cualquier ciudad del mundo, a ver la Ciudad de México con otra mirada. En fin, yo me quedé con esa sensación, a mí me gustó, no deja de ser fuerte, esos paseos por los cementerios, es algo, aquí ya se dijo, Pedro Páramo de pronto se nos aparece en algunas de las páginas, pero pues el estilo híbrido que se plasman en una personalidad como la tuya, no nada más por la nacionalidad, sino por el poder creativo de tu perfil, tanto para musicalizar el cine como para hacer Juguete Rabioso. Yo me metí poco a Juguete Rabioso porque yo era tan marginal cuando estaba chavo que yo no salía del Tri Souls y después el Tri, la banda Bostig, estos que tú mencionas. Yo llegué a ir a los Hoyos Funkis. Entonces, para mí, Juguete Rabioso y Caifanes se me hacían bandas, la verdad, fresas. Cuando veo los videos con Ricardo Rocha, cómo rompes el tambor ahí en el escenario, digo, este cabrón, qué energía. Es una potencia la que se libera, pero en fin, pues ya hablé otra vez porque yo veía que como andaba cierta timidez entre mis compañeros, había prometido ya no decir mucho, pero bueno, este libro en verdad, amigas y amigos, hay que recomendarlo, hay que seguirlo circulando. Además es súper accesible, vale mucho la pena. Y gracias, Federico, nuevamente. No sé si, David, tú te regreso la voz. No, bueno, eso, preguntarle a la gente si tiene algo que comentar con Fede, me parece que es también muy interesante que ellos puedan Ahí está platicar levantando con él. la mano. Isabel creo que está levantando la mano. Sí. Pues si le cedemos la palabra.
Bueno, yo quisiera agradecer a Federico el poder escucharlo. Me emociona el cómo puede dar vida, ¿no?, a una persona con la que se vincula, cómo a través de este libro esta memoria puede revivir, puede renacer, puede significar, además de una emoción, parte de un movimiento, ¿o no? O parte de una historia de una persona, de un país, de una situación. Me parece muy emocionante. Yo te quiero dar las gracias por sentir esto. Y me parece que en México, desgraciadamente, la cultura que tenemos más bien relacionada con la muerte es como, yo creo que por tanta represión a veces es como hasta de caricatura, hasta de reírse, ¿no? Y no tenemos esa, salvo ahora los 43, ¿no?, los padres de los 43, esta situación de revivirlos, de hacerlos presentes todos los años, todos los días. Y yo creo que es un ejercicio que nos falta porque hemos pasado experiencias muy fuertes, por ejemplo, con lo de Calderón, en el sentido de cuántos desaparecidos, cuántos quedaron en fosas, cuántos fueron asesinados, que de pronto no, en este país le ha faltado poder expresarlo mediante una emoción, o tal vez alguna música, tal vez algo, o una melodía. Pues muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel, por tus palabras. Ahí está Mauricio. Me causan una enorme emoción a mí y yo soy el agradecido por lo que has comentado y coincido contigo, aunque está habiendo y aparecen eventualmente manifestaciones artísticas que se ocupan de esta tragedia que estamos viviendo, que todavía quizás no tienen la presencia y el impacto y la cantidad que hace falta también para que el arte participe de la denuncia social, ¿no? No de manera obligada, porque el arte nunca puede ser forzado a decir lo que debe decir, pero evidentemente aquel artista que tiene una cuota mínima de sensibilidad social y no solo está encerrado en su ombligo, no puede no tocar los dolores que nos rodean. Y yo creo que sí. De hecho, yo que soy cercano a un observatorio de desapariciones que está haciendo, bueno, concretamente desde la academia de Scopus, les he propuesto que tenemos que empezar a hacer un relevamiento del acervo que se debe estar generando y todavía no es muy conocido de respuesta artística al drama de las desapariciones. Entonces yo creo que sería importantísimo sacar un primer disco libro quizás, que se ocupe del tema de las desapariciones y de cómo se está expresando, cómo están expresando los familiares, los amigos de los desaparecidos, qué canciones están haciendo. Ahí veo unos compañeros que salen con el libro. Qué padre. Isabel, un fuertísimo abrazo y muchas gracias por tus palabras. Estaba Mauricio que quería hablar. Gracias, David. Federico Bonazo, un gusto conocerte, Gerardo, compañeros del colectivo. Bueno, mi pregunta es un poco en Perú, conocí Argentina también, y realmente, como indica Gerardo, uno no conoce hasta que sale de lo que hay en tu propio país. Si uno habla de Argentina en el rock, pues siempre se va con Cerati, Charly García, ¿no? Con este rock pop medio fresón, como dice Gerardo, pero que, por ejemplo, en un terremoto del 85, pues cantaban "Pasa el temblor", ¿no? Hasta que pase el temblor, ¿no? Entonces hay mucha química entre Argentina, México, y qué bueno que Gerardo esté abriendo las puertas a Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Porque es un tema que siempre hay que tener muy presente. Y mi pregunta sería, si has regresado a Argentina,
¿cuál fue tu sentimiento, tu sensación de retornar después del exilio? Porque siempre al retornar a tu país, pues te sientes extranjero hasta en tu propio en tu propio país. Yo no sé qué sentimiento tuviste tú al reencontrarte con la Argentina. Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta. La respuesta es esta. O sea, eh, yo he ido varias veces de regreso de visita. Solo una vez intenté regresar a vivir, a decir, a ver, voy a estar aquí por lo menos un año. Voy a enfrentarme a las promesas que me han hecho de que yo todavía pertenezco aquí, de que aquí hay un lugar para mí, de que aquí puedo hacer otra banda de rock. No ahora Argenmex, sino Mex-Arg, no lo sé. Pero cuando uno vive demasiado tiempo en el exilio, que es mi caso, yo llegué muy chavo a México. Ya el país que te recibió se convirtió en tu país. O sea, yo vivo hace 40 años aquí, soy más, en alguna manera, más mex que arg en cuanto a cantidad de tiempo vivido en un sitio que en el otro. No voy a renegar de un lazo profundísimo con Argentina, con Buenos Aires, con el rock argentino. Lo tengo, es evidente como influencia en mis canciones. Negarlo sería una tontería. Pero también negar que ya México me compone de una manera esencial y que yo ya tengo lo más importante aquí y allá las memorias del niño y aquí la vida del adulto, han convertido estos regresos en regresos, los que son de visita, ahí está, un ejercicio de nostalgia o de mal humor, porque a veces me choca, como pueden ser algunos porteños con su lenguaje brusco, que le choca mis formas ya de mexicano. El único intento serio por regresar fue el que suscitó después este libro, que no es un libro autobiográfico, es una invención literaria, pero sí se basa en que el regreso fue fallido, en que yo pertenezco a ese grupo de exiliados que no pudieron volver, que cuando lo intentaron fracasaron. Las razones del fracaso están en el librito y tienen que ver también con la memoria, que es el tema que nos unió y nos trajo a esta mesa. Tienen que ver con que yo no soporto que la sociedad pueda de alguna manera seguir adelante sin ejercer la memoria, aunque sea de manera elemental. Y ese es el choque que no he tenido nada más yo, que han tenido tantísimos exiliados que han regresado a sus países. Esos países transformados por los procesos que los expulsaron. Es decir, los militares ganaron la partida, instalaron un sistema económico bestial, empezaron con el neoliberalismo en Argentina, y eso destruyó esa sociedad. La Argentina, que es un país tan rico, era la octava economía del mundo a principios del siglo XX, hoy es un país más, una colonia más de estas economías que dominan el mundo y que nos siguen condenando en parte por nuestra propia complicidad a ser lo que se llama países en desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, es muy duro volver al país que te expulsó y que para expulsar a tus padres y a toda una generación de personas usó el terror, el asesinato, la desaparición, y que encima de todo te puedas topar con un taxista que te dice, qué bueno que hicieron todo eso, porque esos greñudos marxistas había que echarlos. Entonces, cuando te encuentras con esa porción de la sociedad, te resulta insoportable. Es lo que comentaba David cuando evocaba a este escritor o pensador irlandés que reflexionaba sobre el tema de convivir con tus propios asesinos, con los asesinos de tus padres, con los asesinos de tus familiares. Eso me sucede con la Argentina. Aunque también, y hay que decirlo, la Argentina es un caso ejemplar en el concierto latinoamericano de ejercicio de memoria desde el Estado. También ha habido, con la presencia de Néstor Kirchner sobre todo, un ejercicio de memoria muy importante y se ha encarcelado y se les ha condenado a cadena perpetua a los principales represores del terrorismo de Estado. Y eso hay que decirlo, eso no ha pasado en Uruguay, eso no ha pasado en otras partes de nuestro continente. Pero te digo, a nivel calle, cuando te topas con una persona que piensa así, dices, no, pues yo no puedo vivir aquí. No puedo estar acá. Pero te duele, y de ese dolor surge el librito. Espero haber respondido tu pregunta. Ahí, Yo nada Juan, más para
darle la palabra a Patti Paniagua, que tiene un ratito por ahí con la mano levantada. Solamente Gracias. Es para eso. Perdón, no. Gracias, buenas tardes. Una pregunta, después de todo lo que viviste en Argentina y etcétera, ¿cómo ves ahora México y este movimiento de ultraderechistas de Frena y etcétera? Gracias. Te agradezco mucho la pregunta. Mira, yo contestaba hace muy poco, bueno, yo he estado desde mi trinchera de Facebook publicando mis opiniones sobre la 4T y sobre lo que creo que está sucediendo en México y permanentemente expresando una idea que creo que esta es una oportunidad histórica que ha conquistado la sociedad mexicana. Es una oportunidad de transformación que probablemente no alcance un sexenio para llevar a cabo la enorme cantidad de cambios que requiere la sociedad, pero este sexenio ha empezado por fin a hacer los cambios fundamentales para que este país sea un país justo, donde la enorme riqueza no esté concentrada en tan pocos y donde una inmensa mayoría viva la humillación de la pobreza. Entonces, permanentemente me enfrento desde mi trinchera de Facebook, que es sobre todo donde yo publico mis ideas políticas, sin ser político, lo aclaro. Fíjate, Patricia, todavía a gente que me dice, pero tú, ¿por qué opinas si tú no eres de aquí? Si tú no naciste acá. Sí. Entonces, a mí me llena de satisfacción cuando mis amigos mexicanos salen y dicen, se ve que no sabes quién es Fede, no conoces cuál es su historia y no sabes cómo se ha involucrado. Con decirte que en el pasado yo he sido objeto de amenazas directas por mi involucramiento con cierta militancia. No hay tiempo aquí de describir cuándo y dónde fue y con quiénes fue, pero ustedes se imaginarán allá por los 90, 94, 95, dónde estaba mi corazón. Después el juguete rabioso tocó tantas veces para el ingeniero Cárdenas cuando fue candidato y le compusimos un rap que era Cuauhtémoc, que cantamos en el Zócalo. Hemos estado ligados permanentemente a la esperanza que significa que pueda haber un gobierno de izquierda en este país. Y yendo a tu pregunta, Patricia, me preocupa la reacción. Hoy es patética y ridícula la manifestación de estas tienditas y el nivel de estulticia, de conservadurismo retrógrada, provinciano, ferozmente conservador que nos están mostrando es tan ridículo para cualquier ciudadano decente que hasta llevaría a la risa, incitaría a desestimar un movimiento como el que estamos viendo, pero yo no lo desestimaría porque lamentablemente tenemos casos en nuestra Latinoamérica contemporánea tan cercanos como el de Bolsonaro. Lo que ocurrió en Brasil, la alianza entre los pensamientos más retrógradas y ligados al fanatismo religioso de algunos grupos evangélicos, y ligados a intereses económicos muy profundos que han sido tocados por este gobierno y que van a pelear a muerte por sus privilegios, pueden preparar un territorio de protesta muy desleal y peligroso. Si Trump llegó a ganar las elecciones en Estados Unidos, si Bolsonaro llegó a ganar, si lo que estamos viendo en España con Vox es una realidad política, no debemos desestimar a este y otros movimientos que por momentos amenazan a aglutinarse y a un tipo como Lozano. Es gente peligrosa. Ahora, no podemos contestarles con sus armas, creo yo. Tenemos que contestarles desde la decencia, desde el sentimiento de ser ciudadanos cívicos, responsables, que estamos participando en una verdadera transformación hacia un Estado de Derecho. En México no había Estado de Derecho. Bueno, ahora se está instituyendo por primera vez un Estado de Derecho. Con tropezones, con cosas que hay que criticar también. Yo no creo en el acompañamiento obsecuente, creo en el acompañamiento crítico. Creo que lo mejor que puede tener el gobierno es que uno sea crítico con él. Pero el que niegue que esta es una oportunidad histórica para cambiar esta sociedad es que está ciego políticamente. Yo creo que hay que apoyar este proceso porque es la primera vez desde que yo vivo en mi querido México en que veo que realmente hay un gobierno trabajando por un Estado de Derecho y trabajando por esta enorme mayoría de gente humillada, marginada durante tantas decenas de años. El señor Juan quería hablar. Bueno, Bruno, que ya vi que es el mismo. Sí, Bruno Viar con tu servidor. Sí, muchas gracias, Federico.
te felicito, me da la impresión del libro, no lo he leído porque nos gana Gerardo, nos lo anuncia, pero él ya lo trae, nosotros no. Muy bien, Federico, yo lo voy a comprar rápidamente, ya estoy ahí trabado en eso, me da la impresión de que te pasa algo, tú eres mexicano y eres argentino, que llegas allá a Argentina y de inmediato te acomodas. Me da la impresión de que sí, en efecto, hay un paisano tuyo, Alberto Cortés, dice, no soy de aquí ni soy de allá. Yo creo que eres de aquí. Y luego también hay 44 millones de argentinos, 1 millón anda en todo el mundo, 1 millón de argentinos, así que tú eres del millón. Fíjate que yo te felicito que hayas escrito aquí en México, que hayas hecho todo este trabajo. Yo he comentado que a México ahorita carece de artistas, de cantantes, de grupos, de futbolistas. Otra vez, no sé qué pasa. Entonces, la 4T también tiene que enfocarse, estamos en el año 2, vienen 4 años más en producir y que Gerardo esté produciendo este movimiento, aparte de lo político, que es un movimiento muy claro, ahora cultural muy fuerte, y que siga así. Pues qué bueno que estás aquí, Federico. Yo te preguntaría, a mí me da la impresión de, no sé, te gusta, ya oí que te gustan los Beatles, me parece como que cuando fuiste a Argentina te cayó lo de In My Life, la canción completa, es para ti esa canción. Qué buena. Creo que todavía tienes mucho que dar y creo que debes de seguir y, por ejemplo, yo quiero hacer una autografía, te voy a contactar con Gerardo para que me digas lo primero que tengo que hacer. Así que te felicito y más que un comentario, quería hacer un comentario general y sí hacerte una pregunta. ¿Cuándo viene tu segundo libro, tu tercer libro? No sé en qué libro estés. Bruno, muchísimas gracias. Celebro mucho que este espacio de la calle me haya permitido conocer nuevos amigos como tú. Para mí sigue siendo muy importante cuando alguien que nació aquí, que tuvo la suerte de nacer en México, me dice tú eres de aquí, porque si hay un estigma que tarda mucho en curarse en la mente del exiliado, es el sentirse de aquí, de poder opinar, de poder ser. Yo creo que lo he superado y he ejercido esa superación públicamente, pero nunca está de más para mí un comentario como el tuyo. Lo agradezco desde el centro de mi corazón y te comento que con In My Life le pegaste al clavo. Y con los Beatles son mi primera pasión y serán la última, y ahora son la pasión de mis hijos. Hace muy poco, hace un par de años, yo escribí un texto contando cómo mis hijos habían hecho sus propios Beatles. Así como mis papás tenían a sus propios Beatles, y yo los hice míos. Cuando mi prima, que se enteró que nos íbamos a ir de Argentina, nos llevó 5 discos de los Beatles en cassette a mi hermana y a mí para que viajáramos con ella. En ese momento, Flavia y yo hicimos a nuestros Beatles. Y les dijimos a mis jefes, ustedes tienen sus Beatles, nosotros tenemos los nuestros. Pues lo mismo me pasó ahora con mis hijos, confirmando esa aseveración brillante de García Márquez que decía, los Beatles son la única nostalgia que compartimos con nuestros hijos. El otro día, tocando In My Life con mi hija María, que se ha convertido en una excepcional guitarrista y sabe de los Beatles mucho más que yo, lo cual es, ojo, me corrige, me dice, no, en Let It Be el bajo lo tocó John, papá, no digas tontería. Estábamos tocando In My Life y yo le dije, ¿cómo puede ser que Lennon tuviera esta nostalgia a los 23 años? Increíble. ¿Cómo puede ser que Lennon haya sido un nostálgico eterno? Por eso yo soy lenoniano, porque me identifico absolutamente con alguien que nació nostálgico. Yo soy un cuate que vivo extrañando lo que no tengo, vivo extrañando una Buenos Aires que me quitaron, vivo extrañando al Juguete Rabioso que no pudo grabar su tercer disco, vivo extrañando a las ballenas que por culpa de la música y de la literatura tuve que más o menos, hablando de las ballenas, miren esta foto, yo soy un loco del mar, de las ballenas, del lenguaje de los delfines, vivo extrañando toda la fascinante tierra, todo el fascinante universo que está ahí esperándonos. Y soy un melancólico prematuro. Entonces, cuando dijiste In My Life, dije, bueno,
evidentemente aquí ya nos entendemos con el amigo Bruno de manera inmediata. Sí, señor. Gracias. No, a ti, por favor. ¿Alguien más? ¿Podrías hablar de dar el comentario? Adelante. Pues mira, hola, gracias. Hola Federico, desde aquí de Chiapas, te mandamos un saludo cuando estuviste aquí en la Feria Internacional del Libro, que hiciste el favor de obsequiarlo a mi hija y a mí, y precisamente te platicaba esa anécdota de vivir cuando viniste con Santa Sabina, La Castañeda, Café Tacuba, Juguete Rabioso, pues entonces tenía como 12, 13 años, y ese día acudimos con mi hija, tuvimos una charla muy, muy amena y hablamos mucho del libro, de todo lo que has vivido, de lo que ha pasado, de dónde estabas, dónde estás ahora, y pues tratamos de seguirte, lo hemos hecho parte de todos los días la lectura, tu libro. Ya lo estamos por concluir porque hemos ido por parte, y pues agradecerte por todo lo que has dado, contribuido a la música. Ese día también platicamos mucho de varias cosas, entre eso de decirte de que parte de que yo como músico haya logrado grabar un disco, y ese día que te obsequié el disco, tú me obsequiaste el libro, pues parte fundamental fue esa influencia que tuve también al verte en el escenario, y pues agradecerte y saludarlos a todos también. Saludos grandes. Muchísimas gracias a ustedes, preciosa. ¿Cómo estás? Sí, por supuesto que recuerdo nuestro encuentro y bueno, en fin, créanme que una charla así, que un comentario como el que tú me haces, son el principal alimento para seguir, porque uno lo que busca cuando saca un libro, cuando hace un disco, es cómplices. En realidad es una llamada, una botella de un náufrago buscando otros náufragos y podernos encontrar y sentirnos más acompañados en un mundo que bueno, que no escatima nunca en crueldad, que no escatima nunca en egoísmo. Y estos ejercicios de memoria, de comunidad, de encuentro, a mí me llenan el corazón, me hacen darme cuenta de que todos estos esfuerzos valen la pena y me siento un poco protegido, lo confieso. Yo en el Diario Negro va un pedazo importante del corazón y que sirva para que amigos como ustedes me pongan un hombro de golpe a la distancia, como estás haciendo tú ahora. Se siente muy rico, me colma de gusto, de satisfacción, y en realidad el que tiene que estar muy, muy agradecido soy yo, contigo y con todos ustedes. Yo quisiera leerte algunas cosas que están en el Facebook. Dice Ivonne Negra, dice, el dolor social se lleva muy adentro. Dice, gracias por invitar a personas como Federico, voy a comprar el libro, ya me enamoré de lo que dice. Bueno, ya respondiste, ¿qué opinas de Frena? También preguntan, ¿no? Bueno, más bien exclaman, ¿cuántas cosas han pasado en América Latina y el Caribe que aún son como las venas abiertas? Qué difícil es conciliar, concientizar y unificar a la sociedad. Otra persona comenta, recuerdo a los argentinos que conocí en los 80, sus historias eran muy duras, como las de tantos latinoamericanos que sufrieron las dictaduras y ahora con las acciones de la derecha. El Estado de Derecho es primordial. ¿No? También te manda saludos Mari Carmen Ortiz, dice, muy interesante Bonazo, gracias Gerardo y La Calle por compartir. Y bueno, hay varios comentarios que luego podías leer. ¿Alguien más que desee preguntarle algo a Federico? Ahí está Fabiola. Sí, pues bueno, gracias Federico por acompañarnos en esta noche. Y bueno, me hiciste recordar una compañera periodista que se graduó de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM con una tesis sobre el rock argentino durante la última dictadura militar. Ella no tiene familia argentina, le llamaba la atención a sus sínodos la elección del tema.
Ella nos arrastró a la aventura de conocer por primera vez Argentina, porque por esos años ya tenía claro que iba a hacer esa tesis y pues quería buscar algo de literatura por allá. Y pues yo así fui descubriendo varias bandas argentinas. Dos canciones que tengo como muy grabadas son de los Twist, creí que se trataba de Cieguitos, y de Charly, que ya lo conocí en su etapa de Charly García, pero no había explorado mucho de Cerú, la canción de Alicia en el País. Y pues bueno, nada más quería como compartirte esta parte como un poco más de anécdota que pregunta. Gracias. Te agradezco muchísimo que compartas esto conmigo. Fíjate que México me regaló la oportunidad de conocer a Charly, a mí. Yo lo vi cuando vino al Auditorio Nacional antes de que lo remodelaran. Y yo era un loco de Sui Generis y de Cerú. Y bueno, la canción de Alicia es una belleza. Y recuerdo que lo primero que intercambié con Charly, le dije, Charly, ¿no tocaste Confesiones en invierno? Confesiones de invierno. Y me contestó, yo ya no me confieso más. Y entonces se subió a una camioneta y me dijo, no, ahí nos vemos. Y me llamaron a la 1 de la madrugada de la Embajada de Argentina, que si nos apetecía el Juguete Rabioso ir a tocar con Charly García y Soda Stereo, que si nos atrevíamos a llevar los instrumentos. Y ahí fue que conocí a Cerati, que conocí a Charly. Tuve, además, Charly era mi ídolo absoluto. Como se nota, quien escuche mi música se podrá dar cuenta de que Charly García es mi papá total. Tuve la oportunidad de decirle en persona que él había representado en los primeros años del exilio el cordón umbilical con la Argentina, que él, con su canción de Novo Marté en Buenos Aires, para las Malvinas, con su inteligencia, con la canción de los dinosaurios que le hace a los militares y los marca como lo que son, había representado ese cariño que se iba estirando y separando. Y yo creo que eso le gustó a Charly. Y un Charly mucho más humilde que aquel que me había salido, dicho en los camerinos, que ya no se confesaba más, me dijo, vení, ¿querés que vayamos a tocar? ¿Qué tocamos? Le digo, no, un poco la batería. Me dice, bueno, vení, vamos a tocar un poco. Lo sacamos a Fernando de la batería, a Zamalea, y ahí fue que toqué 3 canciones con Charly, y no lo olvidaré nunca, ¿no? Te agradezco mucho que lo hayas mencionado, que menciones el rock argentino. En el libro hay una alusión, porque yo hace muchos años que no encuentro en el rock argentino herederos dignos, y esto lo digo con todo respeto para las magníficas propuestas que hay, pero con Charly, con Spinetta, con Fito, con Cerati, parece que, ¿no? Volver a esa generación de compositores ha resultado muy difícil. Y ahí hago una pequeña burlita, porque en el libro yo tengo muchas. Intento picar un poco el orgullo de algunos porteños, desde lo que evidentemente es un profundo cariño que yo tengo, pero algunos lo han malinterpretado y se enojan conmigo. Pero decís que el rock argentino está decadente. Y digo, bueno, hace mucho que México tomó la delantera en términos de rock, para mí, del rock en español. Pero te agradezco muchísimo, Fabiola, que me hayas permitido acordarme de cuando conocí a Charly. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Le quiero leer algo a Federico, que es algo que escribió, seguramente, a ver si él sabe. Quiero ver, dice, la otra cosa que tiene ser compositor, cuando adviertes que lo eres, es que para conseguir munición te vuelves muy observador, empiezas a distanciarte de las cosas y de las personas y estás en alerta permanente, como si fueses la construcción de la memoria de la humanidad. A lo largo de los años vas desarrollando la habilidad de observar a la gente y ver cómo reacciona, lo que te vuelve extrañamente distante en cierto sentido. En realidad no deberías meterte, pero escribir canciones te convierte un poco en ser un fisgón. Empiezas a observar lo que pasa a tu alrededor y todo es susceptible de convertirse en un tema para una canción. La frase más trivial puede ser precisamente la que haga saltar la chispa.
no es posible que nadie se haya dado cuenta antes. Por suerte, hay más frases que compositores y todavía nos queda el que ese no puede ser un hombre porque no fuma los mismos cigarrillos que yo. ¿Que Joaquín Sabina? No. Kate Richards. Muy bueno. Pero bueno, hoy justamente que di con el libro, pues me hizo acordar lo que él dice, ¿no? Como si fueses la memoria de la humanidad, ¿no? Lo que dice ahí. Y me parece que es un gran texto final para esta conversación contigo. Aunque, pues bueno, sí, no le di al clavo, no está publicada las memorias de Lennon, discúlpame, ¿no? No, por pero suerte. bueno, pues es eso, querido Fede, y pues te tengo una última pregunta que supongo que ya sabes cuál es. ¿Cuándo el tercero? Sí, ya sé. Vuélvela a decir porque te interrumpí, perdón. ¿Cuándo el tercero? No hay un tercer disco de Juguete Rabioso, no quiere sacarlo el muchacho. Bueno, no el muchacho, no quieren sacarlo. Habrá un tercer disco del Juguete Rabioso, no sé cuándo, porque el Juguete se ha propuesto que no puede sacar solo un disco usando el apellido que tiene tantos amigos. El Juguete Rabioso o saca un disco mejor que los primeros dos o no saca nada, y por eso nos estamos tardando un poco, pero ahí viene. Oye, David querido y amigos, Fabiola y Gerardo y todos los que han estado aquí con nosotros, ha sido un agasajo para mí. Les pido disculpas porque creo que hemos estado no sé cuánto tiempo. Yo que soy un vanidoso absoluto, porque en eso sigo siendo argentino, me he encontrado muy, muy a gusto hablando de mis proyectos con ustedes. Les agradezco profundamente que me hayan dejado contarles un poquito de lo que hago y que tú, David, hayas sido un vehículo para tener nuevos amigos, recuperar a los amigos de Chiapas y otros lugares y tener nuevos amigos como los que aparecieron hoy. Una rola de despedida. Eso también pregunta Patricia, que cuándo tocas una rola. Tengo todo apagado ahora, pero en la próxima les toco una rola con muchísimo gusto, porque yo no soy guitarrista, manoseo el teclado. Sí, y podría tocar Mississippi, pero está todo el equipo apagado y tendríamos que el piano que está muy lejos de esta máquina. Pero si armamos otra, podemos encantado hacer una pequeña sesión con 2 o 3 canciones. Bueno, Gerardo, todo tuyo. Muchas gracias, Federico. En verdad ha sido muy rica la tarde con esta aproximación que nos regalas a tu obra creativa y obviamente me quedo con un comentario de Mauricio Ceballos, que ahorita creo que apagó su cámara, pero pues somos una sola patria. América Latina está dividida más por heridas que crea la codicia y el egoísmo infinito del poderoso, pero el pueblo americano tiene finalmente esta identidad común que creo que al escucharte se reafirma. Y bueno, a todas y a todos, en verdad, por estar acompañándonos, a David por llevar esta entrevista, diálogo, conversatorio que la verdad yo disfruto mucho. Y a todos los que participaron, a los que no, se quedó José con una pregunta pendiente, pero ya se nos fue ahora sí que el tiempo. El palomazo rápido. Le decía a David, dura 1 hora y media, Federico, y ve nada más, ya nos fuimos casi a las 2 horas, pero un abrazo a toda la gente de Facebook que dice, no se metieron a la sala de Zoom, pero están en el Facebook, y ojalá que se queda pendiente esta posibilidad de tener alguna sesión, sería un regalazo para todas y todos los que te vemos con respeto, con admiración y que ahora pues la verdad es que también te sentimos como un amigo y un referente para las letras que en México finalmente aportan. Queremos que nuestro pueblo lea, va a ser la única forma en que las transformaciones se consoliden. Llevamos 52 años luchando por libertades democráticas.
Benito Juárez y los liberales le dieron el voto al pueblo y todavía no tenemos ciudadanía. Está cabrón, estamos hablando de más de 150 años. Entonces, cuando el arte y la cultura se involucra también con esos deberes cívicos, me parece que cumple una labor redonda, aunque no sea su propósito principal, ayuda a generar esa conciencia. Y yo te felicito porque creo que esas dos misiones estás logrando con tu trabajo literario y musical. En fin, es mi humilde opinión y te mando un abrazo fuerte a todas y a todos, gracias, y que siga la calle, sigamos leyendo, consigan el libro, vale mucho la pena y hasta pronto, Federico, te mandamos un abrazo a Un nombre gran de la abrazo calle. para todos. Son muy amables y ha sido un gustazo estar con ustedes. Gracias por tus palabras, Gerardo, David, y a todos. Un muy fuerte abrazo. Bye, bye.